El trastorno fonológico es una condición del neurodesarrollo que se encuentra incluida en este grupo amplio conocido como trastornos de la comunicación. Básicamente se refiere a la dificultad que tiene un niño o una niña para pronunciar adecuadamente las palabras. De hecho, la clasificación internacional de enfermedades le llama el trastorno de la pronunciación. Hay que entender aquí que el lenguaje se encuentra comprendido en 4 dimensiones distintas. Una es la dimensión fonológica, que es el tema que nos ocupa el día de hoy con respecto a este trastorno y que tiene que ver, como lo había comentado, en la capacidad para pronunciar o articular correctamente los sonidos propios de mi lengua. Una segunda dimensión es la dimensión semántica, que tiene que ver con la capacidad para conocer palabras y comprender su significado. Progresivamente los niños van adquiriendo vocabulario en la medida en que están expuestos a la expresión del lenguaje de los adultos. Otra dimensión del lenguaje es la que se conoce como la dimensión gramatical, que es la capacidad para estructurar ya frases, es decir, combinaciones de palabras de una manera gramaticalmente correcta y poder comunicar sin fallas un pensamiento, una idea, poder responder a una pregunta. Muchos niños con trastorno del espectro autista tienen fallas en la dimensión gramatical, a veces se equivocan en el correcto uso de los pronombres. Y otra dimensión del lenguaje de la que se habla muy poco es la dimensión pragmática, que es la capacidad que tiene el individuo para poder leer entre líneas, para poder por ejemplo, entender un doble sentido, un sarcasmo, una ironía, y que esto se ve afectado en niños con trastorno del espectro autista y que ha sido muy comentado en el caso de lo que antes se conocía como el síndrome de Asperger. Pero volviendo a la dimensión fonológica, cuando ésta se encuentra afectada, pues sí, encontramos niños que se caracterizan por fallas en la pronunciación. Es importante que el médico pueda documentar esto durante su consulta y existen instrumentos que nos permiten evaluar más objetivamente esta capacidad. En México, uno de estos instrumentos es el inventario de articulación de Melgar, que son unas láminas con unos dibujos muy sencillos. Uno se los va mostrando al niño y están ordenados de acuerdo a la dificultad para la pronunciación. Hay algunos muy difíciles de pronunciar, otros son más sencillos. Se espera que un niño que ya ha cumplido los 7 años pueda pronunciar prácticamente todos los fonemas o combinaciones de fonemas que se encuentran en su lengua. Claro, hay algunas excepciones, también depende del lenguaje que el niño hable, pero sí esperaríamos que hacia los 7 años ya un niño pueda pronunciar correctamente todo y que desde los 4, aunque pueda haber algunas fallas en la pronunciación, al menos sea entendible lo que el niño está queriendo expresar. De hecho, este instrumento ya es un poco viejo. Yo he tenido dificultades para que los niños me contesten qué es esto. Algunos sí llegan a identificar que esto es un teléfono, pero bueno, esto nos habla de que no ha habido, o al menos yo no he estado enterado, versiones más recientes de este instrumento. Este inventario cuenta con algunas láminas que hacen referencia a objetos cuyo nombre incluye combinaciones de consonantes que resultan difíciles de pronunciar para algunos niños que ya han cumplido los 6 años y que padecen esta condición, el trastorno fonológico. Una de estas palabras es blusa, blue. A algunos niños les cuesta trabajo pronunciarla. Otra es flor, flu. Esta combinación de consonantes puede ser complicada. Otra es cl, clavos. Una que resulta particularmente difícil para niños con trastorno fonológico que ya han cumplido los 6 años es gl, globo, pl, plato. También la combinación de consonantes bru, libro, cr, cruz. Una combinación difícil es dr, cocodrilo, fr, fresas, gr, de tigre, pr, de príncipe, que esta es una de las láminas que a veces yo les tengo que soplar cuál es la palabra, ¿no? Que se vale hacer eso.
Eh, para mí, las que resultan más sensibles para detectar el problema, sobre todo en un niño que ya ha cumplido los 6 años, es la lámina que nos muestra una red, y aquí la tengo, es como una red que se utiliza en el voleibol. Red. Esta D al final de las palabras es difícil para algunos niños con este problema, y también la palabra reloj. Los niños con trastorno fonológico que ya han cumplido 6 años tienen muchas dificultades para decir reloj, es decir, pronunciar la G al final de las palabras. Generalmente suelen simplificarlo y pronunciar reloj, o atenuar un poco el sonido final de la G, incluso llegarlo prácticamente a omitir. Este es un instrumento que nos apoya. Es muy importante ir viendo cómo va la evolución. En mi experiencia como psiquiatra infantil, muchos niños con trastorno fonológico padecen también déficit de atención, y con mucha frecuencia un adecuado tratamiento ayuda a que el niño pueda enfocarse mejor, ya sea en una terapia de lenguaje o en la pronunciación que van incentivando los mismos papás, porque es lógico considerar que un niño tiene que tener su capacidad de enfoque intacta o al 100% para poder dominar la adecuada pronunciación. Si los padres están detectando fallas en la pronunciación de algunas de estas palabras en sus hijos que ya han cumplido los 6 años, y también estos niños se caracterizan por ser muy distraídos, sí podríamos sospechar esta combinación no rara entre trastorno fonológico y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. De hecho, me ha tocado conocer a niños que tienen un nivel de dispersión tan alto que no son capaces o no son los mejores candidatos para aprovechar una terapia de lenguaje, por la simple y sencilla razón de que cualquier intervención que implique la atención del niño, su cooperación o su participación puede estar condenada al fracaso si ese niño no tiene la capacidad de enfoque.